Hola con todas y todos. Bueno, hoy estamos grabando ya nuestro capítulo número 7. El tema de este capítulo es: ¿seguimos siendo una sociedad machista? Bueno, yo soy Vladi y estamos acá con David y Mauro en este capítulo. Desde el siguiente capítulo tendremos ya invitados, así que estén pendientes. Entonces, bueno, ¿qué piensan ustedes acerca de este tema? ¿Nos seguimos siendo una sociedad machista? Yo creería que sí, o sea, es clarísimo, ¿no? Que tenemos muchos aspectos machistas y no solamente en la generalidad, ¿no? Sino también en los espacios más chiquitos está presente el machismo. Entonces es una cuestión, yo creo que la respuesta está, ya, sí, pero ahora, ¿qué hacemos con eso? Claro, o sea, sí, evidentemente vivimos en una sociedad machista, pero para decir algo como para ver si se ha visto algún tipo de cambio, creo que hemos mejorado un poco. Palabras fuertes. Sí, hemos mejorado un poco con respecto a generaciones pasadas, ¿ya? El hecho de que ya estemos, que ponte a nivel de la educación, ¿no? Que ya se pueda visibilizar a más personas, mujeres y de las diversidades en la educación, es como que ya, pues, o sea, se ha dado un cambio, un giro. Igual en los espacios públicos, ¿no? Y en las empresas, en los espacios privados, que se puede ver ya mujeres que están predominando, ¿no? En cargos fuertes, que antes solo lo realizaban los hombres, como el de jefe, ¿no? Entonces puede ser que sí se ha cambiado un poco. Ahora, el problema es, yo pienso, en la cotidianidad. Y como alguna vez mencionamos eso de los micromachismos, eso se sigue evidenciando constantemente y es complejo porque a veces no te das cuenta que estás haciendo. O sea, al final sí, ¿no? Porque el machismo como tal está inserto dentro de nuestra cabeza desde que estamos empezando a socializar. Que es claro, desde que somos niños, desde que somos pequeños. Nacemos, claro, porque nos están diciendo cómo formarnos, y a la final es algo que ha venido desde hace mucho tiempo atrás. O sea, reproduce y nos estamos socializando de esa manera. Entonces sí, estamos viviendo en una sociedad machista, si bien han existido como cambios, digamos, no son suficientes, ¿no? Porque existe todavía violencia, existe... O sea, yo diría que sí, somos una sociedad machista, sí, nos falta de largo un montón de tipo de reflexión, cuestionamientos, cambios, pero si algo he notado, no sé si les ha pasado en el diario, en la cotidianidad, es, por ejemplo, cuando voy con mi familia o así con algunos panitos egresados de colegios, como que están con sus parejas y de pronto ya han escuchado el término machito, sobre todo el término machito, la palabra machito, ya lo han escuchado, no he preguntado en detalle qué es machito para ti, pero por ejemplo empiezan, viste tal, ya está de machito. O sea, las novias diciéndole a los panas, las esposas a ratos, mi mami a ratos igual me dice, ya estás de machito. Oh, es el llamado de atención. Y claro, digo, como que se ha ido posicionando. Ahora digo, todo les parece machito y digo, wow, es que sí. Exacto, digo, ahora no sé hasta qué punto le estamos quitando el peso pero de digamos, lo que implica, porque siento como que hay este conocimiento en nuestro dialecto. A veces hay la broma al respecto de este de machito, lo cual es a la larga llamado de atención, ¿no? Pero eso, digo, o sea, está ahí, ahora, ¿a qué punto vemos? Pero digamos, no sé, ¿no? O sea, yo creo que la misma palabra machito es como que la entendemos diferente según el espacio en el que estamos, porque no sé, yo creo desde mi entender antes, o sea, como el machito era, claro, esta persona que como hombre se posicionaba y que era duro, fuerte, es que él sí es bien machito, bien hombrecito, claro, pero digamos, claro, eso, antes era un halago, pero ahora en cambio el machito es como el man que hace acciones misóginas, el man que, claro, tiene al patriarcado incrustado ahí duro, incluso nosotros, claro, ¿no? O sea, como, oye, medio violento, no seas machito, como ya medio pesado, claro, te cuestionas a ti mismo, es importante, ¿no? Eso que estás retomando, diciendo, porque antes, o sea, que te digan, oye, que no, vos eres macho, claro. o tú mismo te decías, no, yo soy bien macho, yo aguanto todo, era como que te representaba, una especie como que te identificaba, que te alimentaba, sí. Reconocimiento, y a la final te estabas haciendo un daño también, porque al decirte macho, porque siempre era... ¿Quién era el macho en nuestra antes? Pero mira, es que lo de eso el padre de familia. Claro, o sea, el que cumple con ese
eso. El jerárquico, está- ¿no? Porque Por- también era el profesor o el amigo que era el más fuerte, ¿no? Pero no era cualquier profesor muchas veces. No, claro, o sea, era el violento. Pero pues, todos el- querían ser ese macho, Todos ese querían. hegemónico, el que se representa dentro de estos Claro, grandes espacios. el que era competitivo. Ya veamos el de que este man, ganaba. al de la propaganda del ARC. Todos querían ser ese man. Exacto. Del ARC. El de los Es vaquero, trabajos. ¿cachas? No, mentira. No, pasaban en la Y cuando por eso- pasaban sí me esas acuerdo, no me acuerdo propagandas mucho en esa la tele. Y propaganda. por que eso lo- en un inicio No, no, hasta era permitido fumar pues, en los espacios cerrados. Y era como, o sea, era La imagen una del forma hombre de que estaba identidad, posicionando claro, o sea, una práctica me veo con fuerte. prestigio. Exacto. me veo fuerte al hacer ese acto. Yo no me acuerdo ¿cachai? mucho de esa propaganda, pero sí es verdad de que de niño sí me crié con el eres machito, o sea, no debes llorar, eres fuerte. O pero macho, había- hijo, macho. El Sí, macho, claro, sí, creamos con ese tema. Ahora, y cuando dices el hombre jerárquico, el hombre gemérico, yo diría que, claro, lo veíamos en la televisión, un tipo de hombre con prestigio, que nosotros tal vez buscábamos un reconocimiento, independientemente, pero un reconocimiento. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando ese hombre, ese macho, no logras constantemente cumplir ese rol o ese ideal? Hay frustraciones también Claro, internas dentro de nuestra masculinidad. Antes era muy notorio de que los hombres no lloran. El hombre no llora, el hombre duro se cae y aguántate, como dices. Ahora estamos viendo en una crisis de masculinidad a tal punto de que el machito ya no está señalado como el algo bueno de eres macho, tienes que ser macho. Ahora eres un machito porque hay un conocimiento de agresión, hay cierto aspecto de violencia, Claro. de mofa con respecto a la figura femenina. Pero digamos esto también en ciertos espacios. En ¿no? ciertos Porque hay otros espacios. espacios que se siguen manteniendo duramente. Y de hecho el machito pero más lo que sea utilizan ya- como un ya chiste. está. Exacto, o sea, hay cierto grado de conciencia, pero como dice el Ponky, hay en un espacio que vos vas y te dicen él es machito, pero hay que jajaja, Claro. jijiji, jajaja, y con la broma. Pero y sí es todo. verdad, ponte, esto de lo del machito sí nos afecta realmente, ¿no? Porque mira, hasta el momento no puedes como expresar realmente las emociones, ¿cachai? O siempre ahorita, si bien han dado una apertura, siempre hay un cuidado. ¿no? O sea, verdad, me muestro vulnerable hasta un punto. yo creo que, al menos desde mi experiencia, ahí sí podría decir que antes teníamos como que el ideal bien marcado de lo que era ser hombre y a lo que se apuntaba, ¿no? Ahora, yo diría desde los 2000 para acá, estamos en un tema de tipos de masculinidades. No solo es el hegemónico, también hay los hombres subordinados, es decir, los que obedecemos, y hay otros tipos de hombres en los cuales no eres ni hegemónico ni subordinado, que estás en una línea, que no estás ni en uno ni en el otro, pero que estás cumpliendo cierto rol a la larga patriarcal. Y ahí es Claro. donde vienes tú lo que dicen los micromachismos, porque hay estos hombres que, como bien dicen, no son violentos o no son constantemente violentos, que tal vez tienen una forma de expresarse, pero hay los micromachismos. O somos pasivo-agresivos. Que Exacto, pero a lo que voy es que hoy tenemos una gran variedad de tipos de masculinidades, de formas de ser hombres. Entre esas, el otro día me quedaba re loco porque hay compas en los cuales les gusta vestirse de mujer, pero son heterosexuales. O sea, los tomboy. Ay, si no sé nombre, ahí me disculparán, pero yo no soy de conceptos mucho. Pero claro, y ahí está. Bueno, más que conceptos son Claro, identidades. son identidades, diferentes, perdón, claro. estas identidades. Hay un montón de identidades al respecto, pero son. O los mismos no binarios, ¿no? Y O son. los queer. Es en la medida, ahora, esta crisis de masculinidad que bien hablamos la otra vez, pero no profundizamos. Hay una crisis de masculinidad que parecería que está como que ahí. Pero no sé, mira, o sea, cuando le dices crisis, no sé si lo estás viendo como en un sentido como caótico, como no, estamos ahí. No, porque, no sé, porque- desde un punto de vista machista digo, sería Porque crisis- también está bueno que haya Claro, de Crisis masculinidad. como disputa del poder, pero eso es lo peligroso, porque se está disputando un tipo de identidad tradicional, creo yo, que era muy violenta y se está dando pasos a otros nuevos tipos de Ah, identidades, ya, pero que igual sigue siendo machista. pero que igual siguen siendo machistas, porque ahí Estar un poco más suave, digamos, pero Porque- a la hora de la hora. es como este tema del padre de familia, el de pater family, que sale de la casa y que, bueno, yo no tengo hijos o no tengo un hogar, pero me crié viéndole a mi papá así o a mi tío así, y a él le gusta enseñar, y voy a este espacio a intentar enseñar y a decir esto no es así y esto es así. ¿Y qué pasa cuando ese tío, ese amigo, ese primo va a cierto espacio y quiere decir, y ve un joven, por ejemplo los jóvenes, oye, deja de llorar porque antes no llorabas, o sea, y vos dices, no, pero es que ahora es permitido llorar, pero este nuevo, Ahí es lo que la disputa del es como las generación- generaciones. la llegan a- generación o de disputas de cristal, generaciones, claro, porque ya tenemos la generación de cristal, ya la hemos escuchado,
Y está mal nombrado. Y ha sido bien atacada, la verdad. Y ha sido tan atacada a tal punto de que parecería, lo que vimos un poco de Setimachi y todo, de que estos grandes precursores de la masculinidad, los grandes ejemplos, los gurús, Oye, pero mira, están de nuevo queriendo verás, retomar eso. Pero yo pienso que eso que dicen de la generación de cristal está mal utilizado. Totalmente. Porque los que realmente eran la generación de cristal eran los de antes, ¿cachai? Porque ponte, en el estándar decía siempre heterosexual. Entonces, si veían un caso de homosexual, ya hacían lío. Pues no, pues, no. Pero ahora que ya está más aceptado, me parece bien. Pues ahora es más sólido. Que no sé, cachas, porque también es una cuestión, ¿no? Como claro, o sea, las personas de antes, las de ahora y las de hace cientos de años, o sea, las personas en sí tenemos problemas, estamos rotas, digamos, de diferentes formas, ¿no? Pero claro, o sea, las masculinidades de antes no lo expresaban, estaban rotas por dentro, como dice una canción de los Alcolíricos, esta que dice, los viejos, ¿cómo es que dice? Rapea. Yo creo que rapeando te va a salir. Los viejos vinagres. No, pero hace referencia a eso. Los viejos se rompen por dentro y los nuevos por fuera. Y ya está, ¿cachai? O sea, a la final nos muestra como que todas las personas estamos rotas por dentro, pero hay otras personas que lo trabajamos y podemos expresar tal vez, y otras que no lo expresamos, lo mantenemos ahí. Y eso se convierte en una disputa también de masculinidades, ¿no? O sea, y de espacios, porque ¿qué pasa? Y de funcionalidades, porque el hombre, independientemente de que seas el hegemónico, que quiere decir lo que no todos lo cumplimos, que esa frustración interna es constante, el modelo, el subordinado, que también me parece un aspecto muy fuerte, que es el pana que acepta ser subordinado, más que todo, está en este rol, o sea, que no siente con el poder de ir más allá, tal vez, ¿no? Y este otro tipo de masculinidad, este hombre sensible de cierta manera, pero una sensibilidad atacada, que no es funcional, porque te dicen, a ver, ya hay un montón de problemas, loco, pero no puedes sentarte a llorar y darte ese espacio de luto y todo, porque tienes que trabajar. Y no solo con los sentimientos, ¿no? Porque a veces incluso hasta cómo te vistes, cómo te expresas, muchas veces, no sé, dentro de estos lives que solemos hacer, lo que me ha pasado, ¿no? Como mi voz es media ahí, como media aguda, claro, o sea, me dicen habla como hombre, o quítate la papa de la boca, o vístete como hombre, o sea, es como cosas que hay que hablar y vestirse como hombre. Claro, o sea, seguimos siendo una sociedad muy machista todavía. Los estereotipos de la normativa, ¿no? Esta patriarcal, se siguen reflejando hasta hoy en día, ¿cachai? Claro, existe muchas veces. Por ejemplo, verás esto, solo ponte con respecto al fútbol, ¿ya? Tú tienes la Champions League, ¿no? La que es la de fútbol masculino. Tiene full visitas, ¿no? Hay mucha gente que le ve. Mientras que tienes a la Champions League que está pasando a la par de las mujeres, o sea, ven, pero no de la misma... Con y ahí está clarísimo, ¿no? Como el machismo sigue todavía ahí dentro de los deportes. Y les tenemos idealizados también, ¿no? O sea, estos jugadores, ¿no? También como el ejemplo, ¿no? Así, incluso que, o sea, la diferencia se ve incluso hasta en cuánto gana, ¿no? Porque claro, o sea, la diferencia creo que claro, o sea, imagínate cuánto gana el Messi, que está superando millones. La otra vez estaban haciendo un análisis, 22 millones al mes, con todas las excepciones que puede haber. ¿Y cuánto está ganando la mejor futbolista del fútbol, de fútbol femenino? Que capaz no sabemos quién es. No, ese es el problema. Ahorita facilito decir Messi. Ahora, ¿cuál es la más famosa del...? Pero es que es muy complicado, porque hablar de un montón de masculinidades y todo, bueno, más que complicado, yo la constante que le veo ahí es la violencia. O sea, claro, todo está ahí en los micromachismos, está en estas otras alternativas a masculinidades hegemónicas. La violencia es una constante muy fuerte, y en la medida en la cual, como dice Vladi, en la medida en la cual nosotros como seres humanos logramos expresar lo que sentimos sin conformidad, creo que a partir de ahí intentaremos ese odio interno con nosotros mismos, esa frustración interna, intentar irla sanando desde ahí, ¿no? Si algo creo que mucho nos representa y a los compas hizo que también hoy estas nuevas masculinidades más sensibles, que por eso no es que sean menos violentas, pero hay más sensibilidad. Pero está bueno. Ese es el ya fenómeno. Sí, pero la sensibilidad ayuda también a gestionar. Pero hay un fenómeno, es algo complicado, Rex. Eres sensible en tu momento y toda la vaina, pero la estructura es tan fuerte que también eres violento. ¿No? O en espacios, ¿no? Como en ciertos espacios somos sensibles, pero en otros somos cerrados. Si algo se nos ha tocado también mucho a los hombres. Del aliado, ¿no? Claro, del aliado.
porque en espacios donde sabe que tiene que mostrarse sensible, es como solo una estrategia. Yo más Mientras que vuelve a estar con los vecinos o los panitas, ahí sí vuelve las mismas. dentro Claro, del eso pasa. concepto de la Pasa. aliade, más me quedo con las máscaras que nosotros nos ponemos constantemente, es para probarnos en un espacio como tal. Por eso te digo que el mostrarte sensible, Más que algo te sensible, ayuda. en qué momento los hombres, y ahí sí hablo de manera general, independientemente de la identidad que tengan en todo ese aspecto, en qué medida nosotros los hombres somos sinceros con nosotros mismos, estamos manejando la verdad, porque nacemos en una cuestión en la que tenemos que entrar en un rol para ser visibles y funcionales, porque Oye, si no está claro. complicado. Ahora, eso es verdad. Y la verdad con nosotros mismos es muy fuerte, porque a veces es admitir, en mi caso, y para decir que en mi caso, una de las verdades muy fuertes que he tenido que admitir es el respecto de mi estatura. No soy alto, y eso también es estético, porque cuando en mis tiempos preguntaban a las compas cómo te gusta que sean altos, Hasta ahorita. y ya claro. oye, está. O sea, son frustraciones que Y son surgen a partir internas, de y eso. son internas, y más que todo es que no puedes decir nada. Claro, y esto también puedes dejar, hacer No, nada. pero eso es la norma. como dejar claro que, claro, o sea, ahorita estamos hablando como tres personas que hemos sido criadas como hombres, no conocemos también cómo será Claro. mujer, disidencia, que claro, puede ser muchísimo más complejo, porque eso es lo que Muy hace violento, también el patriarcado, ¿no? Claro. Es violento, como que forma a los hombres a hacer de determinada manera, claro que aquí hay como jerarquizaciones, los que están arriba de esa Yo pongo este ejemplo jerarquización porque abajo. es el ejemplo de una estética que es el ser alto, que me lo marcan en los hombres, ¿no? Tiene que ser alto, blanco, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta pequeña frustración interna, en mi caso es como que soy pequeño y ya no puedo ser más. Messi o estos manes que pueden superar las rodillas y cachas que fuerte. Claro, o entran a tratamiento. O juega básquet. Es lo de, O la natación. No, lo que hizo el Messi, eso de inyectarse las hormonas de crecimiento. Total, es que es muy... Así de fuerte es el mandato masculino, es que es re fuerte, eso es lo que muchas veces siento que dicen, no es que estos hombres no tienen corazón, son unos inhumanos, juegan con los sentimientos y todo. No, todo sé es también bueno. eso del odio a los hombres. El odio a los Sí, hombres. Yo a veces como una vez le dije a una compa, y le dije yo, la verdad, y a mi madre también le dije, con lágrimas, yo odio, y a ustedes también, me acuerdo que les dije, odio ser hombre, no es que yo esté y todo cool, todo Pero, solo, claro. odio por el mandato que toca Y eso es a lo que concluyes cuando se cuestiona. Exacto, y es complicado, y cuando son los que queremos que se pierdan, ¿no? Y con eso tampoco, no es que ya no queremos ser hombres, Ajá, ¿no? exacto, totalmente. El problema es Queremos que cambiar. el problema es Eso que es lo hay necesario. una estructura que te manda y te ordena ciertos roles que sabes que no son propios tuyos. Ese es el problema, que sabes que están ahí para cumplir un orden sistémico. Claro, es como eso, ¿no? O sea, No es somos- que nosotros de naturaleza queremos y somos así. Ah, Hay- eso digo, o sea, lo natural como tal no existe, o sea, Construcción dentro de social. de las personas, ¿no? O sea, como somos de la como sociedad, nosotros. en sociedad. O sea, somos construcciones sociales a la final, dentro del relacionamiento que hemos tenido dentro de nuestra familia, luego dentro del colegio, de la universidad, es como nos vamos formando a la final y estamos en un sistema heteropatriarcal que nos forma a ser de esa manera, ¿no? Que, claro, lo que vos dices, David, que un hombre debe cumplir ciertas cuestiones, debe ser de determinada El hombre manera, proveedor, exacto, ¿cachai? tiene ¿Y que qué ser pasa? proveedor. Entonces, ¿Qué pasa eso si no da paso a provees? frustración. Exacto, esas frustraciones, porque justamente otro ejemplo de que iba a decirles y que me parece así, Mira. más del el canon ahí. ¿Qué pasa cuando el tipo es poco robusto, vale la pena decir, se creen, es que, y ahí falocéntricamente es como que soy así, asado y cocinado, y lo tengo de tal o tal forma, y por eso me Oye. tienes que hacer caso, y yo, no importa que mientras más Sí. panzón, y lo reflejo mi Mira. poder siendo grosero, reflejo eso con el privilegio económico, Siendo violento. y hay una frustración interna. Y ojo que no hay nada malo con los cuerpos, eso hay que decir, pero el sistema te ha llevado a sentirte tan mal con tu físico, tanto en hombres como en mujeres, porque los hombres, hay un pana que la verdad yo me siento malo, y cuando lo digo, antes le jodía mucho diciéndole gordito, 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 a tal punto de que el otro día me dijo, oye, sí me molestaba que me digas gordito, me hiciste bajar de peso. Y me lo dijo, y fue como que tal, una cachetada, porque uno lo hacía sin tanta maldad, David, Es que eso no Se lo normalizó. pensamos. No se exacto, piensa, lo había ¿no? normalizado tanto, estas formas de tratar a los compas, a mis propios amigos. Y claro, a mí me dicen chiquito y todo, y a veces me preguntan si me molesto. Hoy en día digo, no, más que todo ya lo entendí.
ya lo acepté, y es duro aceptarlo, y a partir de eso digo, creo que por eso soy chistoso, ¿no? Oye, pero Para- verás, ajá. ahora con respecto a lo que dices, también hay que entender que o sea, el sistema da una agencia por el hecho de ser hombre. ¿Cachai? O sea, sí, o sea, tú estás dando buenos casos, pero aún así, por el hecho de que eres hombre, ya tienes un Privilegio. respaldo y Privilegio, claro, privilegio, totalmente. independientemente de los cuerpos, hasta independientemente de ser o no proveedor. Tú ya tienes por tienes el un privilegio. Y bueno, esos privilegios creo que son muy palpables, por ejemplo, dentro de la casa, ¿no? Sí. O sea, Sí, dentro de la casa, o no cuando cocinamos, no o cuando lavamos tú los sales a platos, la rara vez calle, arreglo en la ¿cachai? casa, a menos que viva solo. O cuando sales a la calle, tú no tienes piropos o acoso. Y eso No. tú le preguntas a cualquier compa, mujer, te va a decir que hay acoso, alguien me quedó viendo mal. O la mirada Los acosadora, morros, que claro, o sea, la... y eso lo sentimos, o sea, yo cuando voy no me dicen nada, mejor me ven muy serio y me giran la cabeza. así, Bueno, sí. yo ahí sí, dentro de, en el Mejía, Pero éramos... ahora nos espera un movimos rato, muchos con los pisos. lo que dices, lo de la frustración interna, eso también hay que saberla gestionar. Y vuelvo a decir lo Es que de las como le dices emociones, a tu pana, porque oye, mira, deja de decirme soy feo, porque que eres luego- te vuelven a atacar. Claro, y eso hay mucho, ¿no? O sea, es como que de O sea, forma violenta te Yo digo vuelven que a en tu un primer momento espacio, los digamos. hombres sí lo decimos y sí lo expresamos, pero la sociedad nos calla la boca con bromas o nos calla no parándonos asuntos, y es lo que las compas sufren diaria constantemente porque no tienen voz en este sistema, y hay que decirlo. Nosotros dentro no de hay- esto no hay agencias que les respalden. y bueno, y tenemos ya, se está intentando construir nuevas Sí. formas, pero dentro de lo que nos compete como en las figuras masculinas, en los espacios solo de hombres, no se da, no se presta mucho esto. Y por eso que estás diciendo también es importante dentro de los espacios, ¿no? Entre los panas, ¿no? Entre esto de la masculinidad, ahí es nuestra labor, ¿cachai? Y no podemos nosotros, o sea, debemos intervenir en este cambio, ¿cachai? ¿Y cómo Porque- respaldamos? Porque somos Pero los principales protagonistas en hacer la violencia, ¿cachai? Claro, y por Entonces, eso es importante los cuestionamientos de pues, esto de los cuestionamiento espacios, interno, ¿no? Claro. decirle al pana, ¿no? Es re complicado, la verdad. Sí, eh, es durísimo. Obvio, a mí porque me es cuesta- perder cosas. a mí me cuesta- Incluso en perder la familia, personas. ¿cachas? Por ejemplo, a un Pelearte tío, con- a un primo, decirle, ¿Cómo oye, le no dices seas al tío, violento, güey? así, al tío Al que tío tiene o al como- abuelito. O a ¿cachai? tu Que padre, está- por ejemplo, yo no tengo padre como tal biológico, no, todo bien, no lo conozco. Bueno, sí lo conozco por redes, ¿no? Pero el punto es que yo tenía, justamente le decía a una compa, le digo, oye, ¿no te asombraba en mí que yo iba por la calle a veces y a unas 3 personas les decía, papá, 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 no tenía, intentaba tener esa figura paterna, ¿cachai? Y lo contactaba con ciertas personas que yo veía que tenían cierto prestigio, que eran buenas personas, no correctas, ¿no? Pero que al menos en la medida de lo posible Veías no un eran- modelo. claro. bueno, veía un modelo, más que todo, que decía cosas buenas, que yo consideraba lo que era bueno. Entonces, dentro de esto, ahora que estamos, le sigo diciendo padre por tradición, por el cariño atrás. Sin embargo, sí hay prácticas en las cuales yo no me identifico, que el ser mujeriego, por ejemplo, en estas vainas. Y no puedo decir, es como perder su cariño o algo ahí. Y me cuesta, y yo digo, no es ni mi familiar. Claro, es durísimo, ¿no? Y Como digo, cuestionar. ay, digo, y si ya le digo esto, se resiente y pierdo ese espacio Claro, que alguna por vez me miedo, dio, claro. esa voz que alguna vez me dio, y es un miedo, la verdad, a volver a ser rechazado en mi caso. Por eso ¿no? ese es el problema de los cambios, ¿no? Hay que estar dispuestos a perder Ajá, y digo, hay las cosas, compas, o personas. yo el otro Claro, y día- lo importante sería que no sea así, ¿no? Claro, es algo obvio. que está Por inmerso eso- por el Pero mismo digo, sistema. ¿será que fomenta nosotros el somos debate, los ¿no? cobardes? Porque el otro día tengo una amiga que en cambio ya se dijo, loco, mi vecino votó por Novoa y me llevaba re bien con el pan, un tipazo así, pero panas, pero Ya votó no. por Novoa y le Ya no quitó sé. la amistad. Y no, o sea, es una posición, pero ahí. Yo creo que eso nos falta a los hombres. No, pero es que ahí también luego nos limita el debate. Claro, es un aislamiento. Eso Porque, sí sería ¿qué pasa? interpelar, ¿no? Como conversar varias veces, porque claro, o sea, a la final ya uno termina dándose cuenta cuando se choca contra la pared y dices, chusa, sí creo que he estado medio mal. Claro, cuando ves capaz ciertos alejamientos, pero ¿qué pasa cuando es al revés? En cambio, la mayoría de personas tienen esta postura violenta, machista. Claro, de ponte, hombre, le ¿no? dices algo y boom. Claro, en el cambio puñet. vos ayer es ¿Qué como, haces? ¿y este man qué Oye, le vale, pasa? suave. Pero Ajá. sí, claro, si todas las personas Respaldaran. exacto, sería diferente. Claro, pero por eso es duro, un trabajo un de camello toda la durísimo. sociedad, pues también. Claro. Es como que también saber parar esos actos no violentos.
Y bueno, esperamos también como desde acá poder hacer eso, o sea, como el debate, ¿no? Como que todas estas ideas se conversen en otros espacios, se difundan en otros espacios, es súper importante. Sobre todo hay que intentar erradicar la violencia en las cotidianidades. Respiremos. En tanto ponte en los espacios de los colegios, que se está escuchando mucho, ¿no? Esto del bullying. Así. Está retomando. También el bullying del profesor al estudiante, ¿cachai? O sea, Aunque ahora no hay dicen que permitir. ya no pueden decir mucho porque los chavos Sí, pero se sigue diciendo. Ahí pero se sí sigue tocaría diciendo. ver. Claro. Así que si me dan ahí las docencias, pilas en cualquier Y bueno, mercado. les agradecemos por visualizar también acá nuestro podcast. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, donde se transmite este podcast. Y de igual manera agradecemos a Visuales desde el Caos, como siempre, por toda la cuestión audiovisual. Y también, si nos pueden realizar ahí cualquier apoyo, cualquier aporte, somos Para sostener un el colectivo 100% autogestionado. Entonces, cualquier aporte que nos puedan realizar, pues ahí están nuestras cuentas para que nos puedan ayudar. Y eso ha sido este segmento. Gracias. Bueno, continuamos con nuestro segundo segmento. Ahora la pregunta que nos planteamos aquí es, ¿podemos pensar una sociedad sin machismo? Y claro, antes de eso también, como habíamos terminado nuestro anterior segmento, sí es importante decir que claro, o sea, como hombres no es que somos los pobrecitos, ni tampoco justificarnos, ay, no, es que yo soy así porque el patriarcado está por encima de mí, me hace ser violento, me hace ser una persona que en casa tiene muchos cuestionamientos, que no sabe amar, no se cuestiona sus propias prácticas. No, en realidad sí es importante decir que tenemos agencia, no somos los pobrecitos y esa agencia debe ser direccionada a cuestionarnos este tipo de prácticas y también como a cambiarlas, ¿no? Porque al final si nos mantenemos siendo el machito, el man que reproduce esto constantemente dentro de sus espacios, el man violento, las cosas no van a cambiar y siempre van a ser iguales y no queremos eso, más bien Igual, es el punto. todos estos cambios que se los comenta, que se los debate, que se los habla o que se los investiga, hay que intentar ponerlos en práctica en la cotidianidad. Porque eso creo que es lo que nos falta, ¿no? Hoy en día es en lo cotidiano saber aplicar todo eso que decimos que estamos cuestionando y más sobre este tema del machismo, ¿no? Y está en las prácticas cotidianas, ¿no? En los labores, ¿no? En el ser más funcional y todo. También en eso que te dicen, ¿no? Del ser proveedor, también quizás dejarte que te provea, que te provea. Y con eso, romper, como decía el Vladi, no solo romantizar también los pobrecitos, ay no, sino más bien este fenómeno patriarcal o este fenómeno que significa el ser hombre, qué es ser hombre y todas sus diversidades y todo lo que hay atrás. Es un campo muy fuerte de manipulación y hay que decirlo, la verdad, los compas, el mismo hecho de que el sistema sea patriarcal, da a entender de que hay una funcionalidad, de que nosotros los hombres la sentimos, hay un beneficio sistémico que lo sentimos y es ese beneficio el cual nosotros estamos guardando y muchas veces socapándonos y utilizando la palabra. Si algo me ha sacado es que los hombres somos bien manipuladores y hay que decirlo y hay que en serio con ese tino empezar a criticar esa manipulación, porque los hombres, como acá bien dicen, no, tenemos agencia, es una agencia que se mueve, es una agencia lamentablemente, y si digo lamentable en el sentido que no sabe amar, no se nos ha enseñado a amar, se nos ha enseñado a manipular. Claro, y eso es una de las fuentes a lo Bell Hooks, como dice, o sea, es complicado la verdad, y el amor como un aspecto de revolución para un cambio dentro de nosotros es muy potente. Y es el amor no solamente que hay, que la compa nos tiene que hacer amor, no, el amor acá entre nosotros, si es posible, si en la medida de lo posible. Algo tiene la fraternidad, que hay que decirlo, el sistema patriarcal es fraterno, son cómplices. Los pactos entre hombres son muy fuertes, es algo que ha estado ahí y que se convence y se legitima. Yo podré tener todas las intenciones de ser franco, sincero, pero viene un pana, oye, no, ¿cómo le vas a decir? La vas a perder en el caso de las relaciones heteronormadas, heterosexuales. En el caso de los hombres, sigue lamentablemente existiendo un rol de dominación. Y lamentablemente se van a los sexuales. ¿Quién decían, ¿no? ¿Quién muerde la almohada? ¿Quién da? O sea, son cosas muy fuertes, la verdad, y en la cual ni en ese campo
que se supone que estás entre dos hombres del mismo sexo, ni en ese campo se ha enseñado mucho lo que es amar. Y acá lo que se está diciendo y se está poniendo, más que todo, se está visibilizando es que el hombre es muy audaz para el campo de la manipulación. No todos, obviamente, como mencionamos anteriormente, hay estos hombres subordinados y todo este campo, esta variedad, pero es una práctica modelo, digamos. exacto, pero está parte del sistema, pero está ahí. No es que al menos a nosotros hombres hay que decirlo, no es que se te dice, no, tú no. Todos tenemos ese chance, y hay que decir, y por eso la violencia, porque es la manera más directa de nosotros entrar a manipular, a ejercer, Por eso a hay que dominar. poner en práctica todo lo que estamos. Sí, y una de las prácticas, o sea, uno de los espacios donde se ve como más fuerte esto que tú dices, David, es claro, ¿no? La manipulación dentro de las relaciones afectivas con pareja. Con tus panas mismo. Claro, pero eso digo, o sea, se ve mucho más fuerte Claro, en sí, la sí, pareja. Por eso también hay como esta cuestión de las funas, de las denuncias que se hacen a hombres y a hombres, o sea, siempre a hombres. Es por eso, ¿no? Porque tenemos esta estructura de decir, a ver, si yo quiero estar con una persona, tengo que mostrarme de tal forma para que esa persona crea que le convengo, digamos, como pareja. Entonces, también, claro, ahí usas estas tácticas de manipulación, ¿no? Que no están bien, digamos, que debemos cuestionarlas. Pero claro, o sea, es como las personas que lo usan incluso cuando tienen esta denuncia, no se cuestionan. Esa es una cuestión que hay que decirlo. Claro, solo porque, cambian de claro, espacio, exacto. Y eso pasa mucho en espacios donde he habitado, que claro, les denuncian, les funan, y dice, bueno, chuta, ya me cacharon acá, me voy, me abro de este espacio. Es muy claro que también existen estos casos donde hay personas que sí, o sea, Que sí cambian. admiten, dice, a ver, si me están llamando, porque es un llamado de atención, estoy haciendo algo mal, entonces me repienso y digo, a ver, ¿qué hice mal? Me están denunciando por ser tal, por ser acosador, por ser tal, por hacer esto. Entonces, digamos, vuelvo a mí y digo, claro, estas acciones están mal, y es así como podemos dar paso al cambio también. Claro, pero sí debería haber como una forma para, no sé, una especie como para corregir, ¿ya? O una apertura que puedas corregir Yo creo que para eso- poder eso volver deben a hacerlo, estar, ¿me deben entiendes? hacerlo. ¿Por son qué? estos Porque, espacios ¿qué pasa? internos entre hombres. Por Sí. ejemplo, con los panas del barrio. Que Por claro, pucha, ahí se presenta... Pero ¿qué pasa? Ponte, ya le funaron a la persona. O sea, tú también te da cosas luego estar con esa persona, porque te dicen, no, Claro. no, es que me van a decir que soy pana del funado, mejor le... Y entonces estamos haciendo como Pana que esa del funado. distancia, ¿me entiendes? Y te aíslan, y le aíslan, entonces... Qué ¿Cómo? Entonces, ¿en dónde puede hacer él eso que tú dices? Ese Es que ejercicio interno. sí sería un trabajo y- anterior y a la ent- funa. O sea, Ya, es- en O todo en el caso sería proceso, eso. ya, por ejemplo, digamos, Sí, pero claro, debería ser el proceso porque todos aprendemos, estamos mal enseñados. Todos. es que somos todos, seres todos. sociales. El rato en que la sociedad te está viendo mal y todo, te vas a sentir mal. No, claro. ahora, Ya, eso por te eso, pero traslado al aspecto de hombres. ¿Cómo te porque- reincorporas? Como decir, ya ¿Por cambiar. qué? A ver, pero es que yo digo, ¿por qué tan fácil las cosas deben ser tan? Debe haber No, un no es momento en el fácil, cual pues. tienes que se te debe dar duro porque tus acciones, nuestras Sí, acciones no están obvio. correctas. Yo- Debemos sentirnos mal a tal punto de que nos dé vergüenza, diría yo. Sí, Sí te da duro, pero ¿cómo vuelves a través de integrar? Porque, ver, darte duro también es como ya le Sí, vamos ya no te entrar vas a todo, apartar ya. totalmente. O sea, bueno, Y él cómo O sea, sí es cambia. un tema bien Tranquilamente complejo, él puede irse a otro espacio y ya. Porque o sea, ya debe nadie- haber una sociedad que también te abrace. que te enseñen Ya, también. sí, ¿no? sí. Y ese es un problema. Claro, o sea, la cuestión de la funda, digamos, sí es una herramienta full potente, ¿no? Porque, claro, o sea, a partir de esta denuncia también, no sé, los compas pueden decir, oye, chuta, a este man le denunciaron por tal cosa, oye, yo no quiero que me denuncien, yo no quiero pasar esas vergüenzas. Pero para mí ya es ya. Eso, la verdad, para mí ya es muy funcional porque estás. Claro, eso No es está- una nadie herramienta dice que súper no, No, es y aún funcional, así este está proceso bien. aún falta mejorar ciertas cosas, sí, correcto. Pero si no Ahora, pasa mira, eso, la verdad yo siento que el hombre no se cuestiona ni va a cambiar en absoluto. Sí, pero Claro, tampoco, nada, pero por más que sí, le ponen acción igual. directa a la final. Oye, por más que Pero hay le los ponen funados igual no que te siguen cuestionan. con- Claro, es que Claro. esos ya son, ahí sí ya son esa tabla dura, esa madera que no. Pero mira, ahora a lo que voy es que Tampoco, porque si algo nos han enseñado, a ver, y ahí, bueno, o al menos yo soy de esa filosofía de vida. Si estamos en esta lógica de no sentirnos acorde y todo, tampoco le vas a decir al otro con violencia mismo, ven acá, ve, estás actuando mal y y no. Yo creo que estas notas deben hacernos uno mismo, uno se siente inconforme con su propio actuar. Uno, sí, pero cuando uno cuestiona, y porque aún- si no cuestionas Claro, las si no cosas- cuestionas, porque se si dice, es bueno, privilegio, los otros tienen la tu exacto, culpa, privilegio sí. va contigo. Hablan ¿Por qué vas cosas a que no cuestionar? son.
sea, ¿o por qué vas a cuestionar algo que te está dando privilegio? Ya, Ese es lo, entonces, esa es la tarea en la medida de importante. nosotros es empezar a hacer ese espacio que no está legitimando ciertas prácticas y que está llamando la atención. Nosotros como hombres, ojo, eso hay que dejarlo también claro. Nosotros como hombres tenemos que aprender Y mira, a verás, corregir en también, nuestros verás, mismos espacios. algo que quizás sea un poco incómodo, ¿no? Pero mira, este patriarcado, al ser que te da esa agencia del hombre, entonces tú tampoco puedes mostrar como que te hacen daño, ¿no? Es que, Pero espera, puede haber casos, pero que las hay, ¿no? Pueden haber casos exclusivos, obvio, va a ser mínimo, ¿no? Pero sí puede haber donde al hombre le estén maltratando, X persona, puede ser un profesor, un docente o lo que sea, que le maltrata, pero él no fuma, ¿cachai? porque No hemos visto tiene una sanción. denuncia, ve, hasta ahorita, ¿cuándo se ha visto que un niño O una o adolescente, hombre, una mujer. fune? Ponte sea una profesora o una pareja o lo que sea. ¿Ya? Y eso también es resultado del patriarcado. Porque es un sistema sexualizado. Porque no podemos, Sexualizado. sí, porque no podemos nosotros expresar las emociones. Por eso es que la digo constantemente. Y ahí como te estás ahí, no sabes qué solución hacerla, y ahí ves los casos excesivos de suicidio. Y a la par, eso que están y una pregunta, en los masculinos. Una pregunta a la par, y lo que les iba a decir a todos, a todas y todos. Más que todo, bueno, en este tema, a las figuras masculinas, a los compas. ¿A quién le gusta ser... Funado. No, sentirse vulnerado? ¿A quién le gusta sentirse vulnerado? Es una pregunta que... Pero es por el castigo que hay detrás también. Exacto, o sea, no nos exacto. gusta sentirnos así porque te juzgan, te miran Te mal. juzgan. te dicen, O sea, por eso "Chuta, te digo, es dentro de fuerte". nuestras individualidades y somos seres sociales, ¿a quién nos gusta ser vulnerado? Ahora, Yo creo que habría que cambiar y decir, o sea, poder sentirnos vulnerables sin que se nos juzgue. o sin que sea Claro. algo malo, exacto. Sin Porque que sea mal visto, sino también, o sea, porque muchas veces esto que se reprime da paso a estas conductas violentas, porque no sabes cómo ¿Cómo expresarlo y la forma más fácil de, no, y se pa. acumula eso, se va Claro, acumulando. hasta que O sea, tú explota, tienes es que... una bomba igual. por eso tantos, Hablar, o no sé. el caso de los suicidios, Sí. o el caso de tanta agresión Los de los femicidios hombres también. contra las mujeres. Claro, o sea, este tema del machismo también es una cuestión que debe ir acompañada o sea, debe estar como en diversas aristas, ¿no? Ya. Está un plano social, un plano Tiene que psicológico, involucrarse, Afectivo, Exacto. y la gente es lo que dice bien Mauro, o sea, se nos está cooptando las ganas de expresarnos emocionalmente y es algo muy fuerte. Con la pregunta que les decía, más que todo, yo un día les decía a un compa, oye, hay masculinidades dentro de, porque hay que ser específicos en este tema, de que son heterosexuales y todo, pero tienen otras formas de experimentar su deseo sexual. Es decir, hay el sexo anal, por ejemplo, dentro de los hombres, que son heterosexuales. Pero ¿qué les gusta que las compas tengan? O bueno, Claro, exacto. Claro, son prácticas, Eso hay digamos, que están ampliar allá. también. en este proceso se pregunta, porque yo cuando me enteré dije, wow, qué loco. La verdad me quedé así como que... Y le pregunté a un compa, le dije, oye, ¿tú estarías dispuesto con tu pareja y todo este tema que tener este centro sexual? Y me dijo, no quiero sentirme vulnerable. Imagínate. Ve, ¡Qué fuerte! Es que eso Imagínate también la hay que... fortaleza Eso también hay que del cambiar, sistema, exacto, ¿cachai? imagínate. Porque te hacen cómo- ver como que no existe placer en la pasividad. Exacto, cómo se construye toda una Prácticamente, práctica con y un ese discurso argumento, a través entonces, del placer. La mayoría de mujeres no sienten placer, entonces... Y heteronormado. Claro, es un no placer heteronormado. heteronormado. Y Y a eso lo- es un cuestionamiento dentro de Cuestiones. diversas No, áreas. no y solamente ojo, que una. y ojo que también los hombres con los cuales yo llegué a preguntar este tipo de prácticas, porque no son solo uno, son algunos compas que yo he conocido, son gente full bacana y todo, pero tampoco se alejan de sus prácticas masculinas. El hecho de que tengas el placer o te guste ciertas prácticas sexuales no te aleja de que seas menos típico, machista, ¿no? sales de ahí, O lo hay que hacen- tenerlo también. O eso lo hacemos en tema privado. Queda en lo privado. A ver, no le digas a nadie. No. Claro, Y sigue siendo- pero digamos, o sea, ya teniendo como en cuenta estas conversaciones que estamos teniendo, o sea, ¿será que podemos pensar una sociedad sin machismo? ¿Será que en algún momento puede llegar y decir acá como erradicamos el machismo? Al menos, claro, no en su totalidad, pero es muy poco la cantidad de prácticas que se enmarcan dentro del machismo. Y claro, dentro de esto hay feminicidios, violencia intrafamiliar, hay un montón de cosas. Micromachismos, o sea, O sea, ¿lo vemos posible? la respuesta puede sonar utópica, ¿no? Porque podemos decir sí, pero quizás nos sentamos. O sea, yo pienso que no vamos a estar vivos para cuando existe. Yo digo que sí.
si hay una sociedad sin machismo no es general, porque al decir no estamos negando los avances de otras identidades, de otros colectivos, de otros movimientos que hoy en día ya están en una forma de vivir. O sea, antes yo diría ya para no poner fechas, del siglo pasado no escuchábamos mucho la nota de la sororidad. Hoy es una forma de vida, es un estilo de vida, y decir que no estamos negando. O hablar de esto, no sé, no de nuevas masculinidades. Exacto, estamos diciendo no a otras formas de cambio. Ahora, libre de la violencia, porque libre de machismo es una sociedad libre de violencias, porque hay algunas culturas que ven este tema de las diferencias del hombre-mujer como la base de la violencia de la sociedad, la base de la diferencia y todo este aspecto. En la medida en la cual nosotros empezamos a superar estas jerarquizaciones, hombre-mujer, estas dicotomías en la sociedad, en la medida en la que nosotros logramos entender eso y ser más, para no meter palabras, ser más abiertos en estos campos, creo que ahí podremos imaginarnos en un aspecto más, en una sociedad menos violenta, menos machista. Sí, pero en cuestionamiento. Ahí ampliaste más, claro, porque si nos vemos con más cosmovisiones, vemos las más cosmovisiones, más culturas, ahí se retrocede el proceso, ¿cachai? Tú vemos en países del Oriente. Dicen que el lenguaje universal, dicen que el lenguaje universal del mundo es el amor. Entonces, la verdad, yo creo que en la medida en la cual aprendamos a amar como hombres y a hacer esquemas de referencia a nosotros, de otros hombres, lo que estamos haciendo aquí, los compas que nos estén viendo, y no hacer de menos esas prácticas, esos discursos, enseñarnos a amarnos, a abrazarnos, decir, oye, nos abrazamos. No importa que nos digamos homosexuales, nada, como dicen, hay que importar lo que digan. Claro, expresar cariños entre amigos. Ese es un buen ejercicio. Es lo que nosotros sentimos. Yo a ratos, como digo, les abrazo y... Pero es eso, ¿cachai? Es que es tan complicado, parecería ser fácil decir, yo solo le abrazo a mi pana y así. Y a veces yo me doy cuenta que cuando mi misma hermana o mi pana o algo me quiere abrazar, yo también me alejo. Claro. Es como que no estoy muy reconocido con el afecto. Claro, y eso también nos ¡Qué miedo! Es como una cuestión que a la final sí hay que cuestionarnos dentro de los diferentes espacios. Y sí, o sea, tal vez como dice el Mauro, no podamos ver como toda una sociedad perfecta, utópica. Pero ya hay que dejar algo, ¿no? Pero claro, o sea, hay que seguir como camellando dentro de nuestros espacios y decir, bueno, ya voy a hacer, yo veo como estas cuestiones manchas en mi forma de ser, entonces voy a tratar de cambiarlas. Y claro, porque a la final muchas veces, por más de que seas del que más se cuestiona, no ves muchas cosas y necesitas que alguien más externo te diga, oye, ve, pana, estás haciendo esto, chuta, o sea, cambia. Incluso cómo nos sentamos, cómo nos posicionamos dentro de ciertos espacios. Y recordar que el cuerpo habla también. Que ya hay que dejar también los masoquismos sociales, porque muchas veces uno está donde le tratan mal y eso a veces aplica en todo. Tenemos panas que a veces no valoran nuestra amistad, panas que se burlan de nuestras notas y uno quiere estar ahí porque ellos son los chistosos, porque ellos son los que salen cada fin de semana, ¿no? Exacto, parte del amor de nosotros como entre compañeros y todo es aprender a soltar, y a soltar de una forma no solo alejarse y todo, sino también es decir, ve, yo una vez, y hasta ahora no le digo a mi amigo por qué me alejé, y era porque era chongués, le dije como que loco, tus discursos eran muy así, muy asado, y ya no me gustaba, o sea, y me di cuenta, a cuestionarte y me siento mal porque yo tenía que haberle dicho ese mismo rato, ¿no? Oye, ya loco, deja de decir eso. Claro, es expresar también. Exacto, eso. Y no lo dije, y son cosas que digo, chica, y por eso que es complicado en el sentido de que, pero ahí queda la ventana, o sea, en la medida en que nosotros, así como somos buenos para criticar, somos buenos para chismear y para sentirnos un montón de cosas que sabemos que lo somos, nos creemos mejor que otras personas, en la medida que tenemos esa seguridad, también seamos pues con la seguridad. Dile a tu pana, dile las cosas que no te gustan y no de una forma violenta, sino también aceptar eso. Y aquí volvemos a un tema también, ¿no? Que es la comunicación, o sea, algo que nos hace, digamos, ser así como tal, poder convivir en sociedad, en comunidad. Es eso, ¿no? Llegar a acuerdos, poder decirnos las cosas, interpelar también a otras personas. Sin que te sientas que de todo. Claro, y sin juzgar también, que es una cuestión, pero claro, y también como en este caso de las zonas que hay personas que ya se pasan muchas veces. Es que está bien, pero es que está bien, ¿no? Hay ciertas sanciones que... Es una herramienta, eso digo, muy poderosa y muy en todo potente, caso, lo que uno que creo que podemos decir,
creería que estamos de acuerdo los tres, es que no naturalicemos las prácticas ni las identidades y las hagamos de menos, ni pongamos nuestras identidades como más que, menos que, rompamos las jerarquías. Las bromas, vean, no les decimos que, ya digo que me dicen chiquitina, son bromas que se reciben desde el cariño también. El bullying es Exacto, hay que tener, como dice Vladi, hasta para mandarse una broma es tener la comunicación, vean, hasta cierto grado, así. Y si me molesta y decir. Claro. Eso yo creo que hay que aprender también como seres humanos a comunicarnos. Eso, entonces, bueno, sí es importante repensarnos también y hablar de este tipo de temas. Y sí, o sea, sí podríamos como buscar respuestas también. Sí podríamos decir que sí es posible una sociedad sin machismo, pero no es fácil. Hay que seguir camellando, hay que seguir trabajando, hay que seguir cuestionando. Y propagar, o sea, hacer que se propague la idea también, ¿no? Sí, como ¿no? la cuestión Como de decir, Compartan. claro, ¿cómo hacerlo? Compartiendo Entonces, el podcast, por ejemplo. O haciendo uno propio, que igual También, o haciendo otro podcast, también hablando desde sus identidades, de sus masculinidades. Hay muchos que no se critican porque estamos en eso. Eso, entonces, bueno, les agradecemos nuevamente por acompañarnos en este capítulo y no se pierdan los que vienen. Si no han visto los anteriores, también pueden revisarlos dentro de nuestra página aquí en YouTube. Y cualquier aporte también económico que quieran realizarnos, les agradecemos un montón, ya que somos un proyecto 100% autogestionado. Eso es todo. Gracias, chao. Gracias. Organízate, resiste y difunde.